Me caí y me rompí el brazo. Mis 4 hijos se rehusaron a ir, pero lo inesperado sucedió. ¡Descúbrelo! El día comenzó como cualquier otro. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles del patio de la escuela, y el aire fresco de la mañana llenaba mis pulmones. Como maestro en este pequeño pueblo de México, cada jornada traía consigo la misma rutina: preparar clases, guiar a mis alumnos y llegar a casa a luchar contra el viento en contra de la precariedad económica que nos acechaba. Pero ese día, a las pocas horas de enseñarle a mis pequeños las maravillas de las matemáticas, todo cambió. Un tropiezo, un resbalón, y el mundo se volvió borroso. De pronto estaba en el suelo. El dolor se apoderó de mí cuando escuché el crujido del hueso. El diagnóstico fue claro: un brazo roto y la incapacidad de continuar con mis responsabilidades. Cuando mis 4 hijos se enteraron, esperé un gesto de preocupación, un abrazo reconfortante, pero en lugar de eso, se negaron a abandonar sus propias obligaciones. «Papá, tenemos tareas y cosas que hacer», me dijeron, con la determinación que solía admirar. Esa indiferencia me atravesó el corazón, como una daga fría. Había dado tanto por ellos, noches de desvelo, sacrificios que no conté, y en este momento crítico me sentía despojado de su conexión. Un nudo en mi garganta luchaba por liberarse y me preguntaba si realmente había fallado como padre. La tensión creció, mezclando mi dolor físico con el malestar emocional. Miedos y dudas anidaron en mi mente, como sombras que acechan en la noche. A medida que pasaban las horas y me repantigaba en el dolor, la ansiedad me apretaba el pecho. ¿Dónde quedó el amor que creí haber sembrado en ellos? La ausencia de su apoyo, su distancia emocional, comenzaba a transformarse en resentimiento. ¿Por qué no podían detenerse un momento para estar a mi lado? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A lo largo de los días, la noticia de mi accidente corrió como pólvora por el pueblo. Alguien que había sido mi mentor en la infancia, un anciano que me había hecho amar la enseñanza, apareció en mi puerta. Su presencia era un faro en medio de la tormenta que contemplaba. Hablamos largo rato de la vida, y sus palabras resonaban como campanas lejanas, recordándome la importancia de la comunidad. Sin embargo, mientras escuchaba su voz, sentía que algo se agudizaba en mi interior. El dolor de ser un padre que veía a sus hijos alejarse, la culpa por no haber podido conectar como solía hacerlo. Al observar a mis hijos, noté que escondían sus emociones tras una fachada de independencia. Cada uno lidiaba con su propio miedo, sintiendo la presión de crecer y cumplir con responsabilidades. Mi corazón se apretaba cada vez más, y la culpa se entrelazaba con la impotencia. ¿Habría fallado en mostrarles cómo ser una familia unida en tiempos de dificultad? Las dudas me atormentaban, y aunque intentaba darles espacio, me preguntaba si, al final, había sembrado en ellos algo que se había marchitado. Con cada día que pasaba, la ansiedad aumentaba,
y una sensación de claustrofobia se hacía presente en mi corazón. La tensión entre lo que había sido y lo que eran ahora mis hijos se convertía en una lucha interminable. De repente, mientras hojeaba un viejo baúl lleno de recuerdos, descubrí cartas de mi infancia que hablaban de sacrificios y luchas familiares. Todo se alineaba en una sola idea. Nosotros no somos solo individuos. Somos una historia enredada de valentía y desafío. ¿Lograrían mis hijos recordar esa conexión y unirse en este momento oscuro? El tiempo apremiaba, dejando en el aire una pregunta sin respuesta que resonaría en mi interior por mucho tiempo. Días después del accidente, la rutina de mi hogar parecía un eco distante de lo que alguna vez fue. Con un brazo inmovilizado, cada tarea se multiplicaba en dificultad. Vestirme, preparar una simple comida o ayudar a mis hijos con sus tareas se convirtieron en un desafío monumental. La frustración empezó a acumularse, y con ella una vorágine de pensamientos oscuros que amenazaban con arruinar mis esfuerzos por mantenerme positivo. Mientras intentaba adaptarme, observé a mis hijos desde el rincón del sofá. Cada uno estaba sumido en su mundo, concentrado en la vorágine de tareas escolares que parecían absorber su atención. Intenté hablar con ellos sobre mis sentimientos, sobre cómo su distancia emocional me afectaba, pero encontré sus ojos desviándose hacia sus teléfonos o sus libros, como si temiesen el contacto genuino. Esa falta de conexión me golpeaba con la dureza de un hacha, y la culpa que había sentido antes se transformó en un sordo resentimiento. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, decidí que ya no podía quedarme en un estado de pasividad. La chispa de mi antiguo yo resurgió en una mezcla de determinación y desesperación. Me levanté, a pesar del dolor, con la firme intención de hacer algo, de generar un cambio en esa atmósfera fría. Comencé a planear una noche familiar, cocinar una cena juntos, un ritual que había sido un pilar en nuestra relación. Aunque sabía que no podría hacerlo de la manera tradicional, mi intención era clara: reencontrar el hilo que nos unía. Empecé a buscar recetas que pudiésemos adaptar, teniendo en cuenta mis limitaciones físicas. Una lasaña parecía viable. Con mucho cuidado, fui pidiendo la ayuda de mis hijos. ¿Pueden traerme ingredientes? ¿Me ayudan a mezclar esto? Al principio, su desinterés se sentía aplastante, y la lejanía de sus miradas me apuñalaba con cada rechazo. Pero no me di por vencido. Opté por la perseverancia y el humor. Este es un programa de cocina de supervivencia, bromeé, uniendo en un intento de alegrar el ambiente. La tensión empezó a aflojarse un poco cuando mis hijos finalmente se acercaron a mí, ante el sonido de la salsa que burbujeaba en la olla. Un pequeño paso, pero suficiente para avivar una chispa de esperanza. Sin embargo, durante la elaboración, un comentario de mi hija mayor hizo que se encendieran mis alarmas internas. «No tienes por qué preocuparte, papá. Sabemos que estás aquí, aunque no hablemos mucho». Durante esos segundos, una revelación me atacó con su crudeza. ¿Cuántas veces había asumido que la ausencia de palabras significaba falta de amor? Sin querer, daba por hecho sus silencios, interpretándolos como desinterés. Fue entonces que decidí a confrontar laica esta percepción. ¿Realmente crees que estoy bien en este silencio?, pregunté, quitando el disfraz de padre omnipotente. Me gustaría que me dijeran lo que sienten, y quiero entender cómo estamos todos. Sus rostros se mostraron sorprendidos, y por un breve instante, los muros que habían erigido comenzaron a desmoronarse.
Cuando la cena estuvo lista, el camino hacia una conversación honesta parecía más claro. Todos nos sentamos en la mesa, y aunque el comienzo fue tímido, la comida liberó un aire de camaradería que había estado ausente. Al finalizar, la conversación fue sincera. Empezaron a compartir sus miedos, sus frustraciones, y de repente el silencio se llenó de palabras no dichas. Sin embargo, en medio del intercambio, un profundo dilema se dibujó en el aire. Mientras ellos hablaban sobre su carga de deberes, y yo reflexionaba sobre el peso de la herida que seguía consumiéndome, comprendí que todo estaba por cambiar de nuevo. La lucha por el equilibrio entre las necesidades de cada uno se hacía evidente, y una pregunta comenzó a girar en mi mente con una insistencia inquietante. ¿Podríamos enfrentar esto juntos? ¿O estaría nuestra conexión destinada a desmoronarse otra vez? La noche terminó, pero dejó algo en el aire, una promesa de confrontar nuestros sentimientos, una necesidad urgente de entender que las heridas, tanto físicas como emocionales, merecían cuidadosa atención. En ese momento, supe que la próxima batalla no sería solo mía. Tendría que involucrarlos en un diálogo que desafiara nuestras viejas dinámicas. Pero el siguiente paso no sería fácil. ¿Cómo podríamos realmente sanar si cada uno de nosotros seguía luchando sus propias batallas ocultas? La tensa pregunta flotaba entre nosotros, mientras el futuro se tornaba cada vez más incierto. Los días siguientes a esa cena fueron un campo de batalla emocional. Cada mañana me despertaba con la esperanza de avanzar en nuestro diálogo, de hacer que la conexión se afianzara, pero cada intento parecía caer en el vacío. Mis hijos parecían haber olvidado aquella noche reveladora, inmersos nuevamente en las rutinas de sus propios mundos, y eso solo avivaba mis frustraciones. Decidí que el silencio no podía ser una respuesta aceptable. No podía, no debía, permitir que el estancamiento emocional se arraigara en nuestro hogar. Sabía que tenía que preparar el terreno, dar un paso más hacia la reconciliación. Así que, armándome de valor, formalicé un pequeño desafío familiar. Una semana sin dispositivos electrónicos durante la cena. La primera noche, la resistencia fue palpable. Se sentaron a la mesa con miradas cargadas de escepticismo, como si de un experimento social se tratara. Pero mi determinación no flaqueó. Debían entender el propósito detrás de esta decisión. La conversación comenzó torpemente. Al principio, los silencios eran incómodos y llenos de miradas furtivas, pero lentamente la atmósfera se fue desglosando. Hacía falta un catalizador, y ese fue un simple comentario de mi hijo menor sobre su resentimiento hacia los cambios que había traído mi accidente. «Tú ya no eres el mismo», dijo, y su sinceridad resonó en la mesa. En ese instante, decidí que era hora de abrir las puertas de mis propias vulnerabilidades. «Eso es cierto», respondí. «He cambiado, pero no por elección. Estoy aquí para aprender cómo juntos podemos adaptarnos a esto que nos ha tocado vivir». Sus miradas empezaron a aflojarse, y lo que antes era desapego se transformó en curiosidad genuina. La conversación, que antes parecía una tarea, se tornó un espacio donde todos comenzamos a compartir lo que realmente sentíamos: el miedo, la frustración y la esencia de las expectativas no cumplidas. Profundizando en esas conversaciones, cada uno de nosotros comenzó a explorar no solo los propios resentimientos, sino también las inseguridades que había en cada rincón de la casa. Mis hijos pensaron que mi limitación física era un peso demasiado grande,
y yo reconocía cómo mi incapacidad había generado un vacío, un espacio donde el amor se había vuelto tímido y poco expresivo. Nos dimos cuenta de que, a pesar de la manifestación de todo ese dolor, había un hilo conductor que todavía nos mantenía unidos: nuestra capacidad de recuperar la comunicación. Sin embargo, había un nuevo desafío en el horizonte que se avizoraba rápidamente. Durante una de nuestras charlas, mi hija mayor reveló una inquietud más grave en su vida, un problema en la escuela que la llevaba al límite. Ante su confidencia, en mi mente se encendió una alarma. Si no abordábamos ese asunto con urgencia, podría llevar a un nuevo tipo de ruptura en nuestra familia. Era un llamado a la acción, un nuevo campo de batalla que planteaba la pregunta esencial sobre la capacidad de cada uno de nosotros para ser vulnerables en medio de nuestras luchas individuales. La calma del momento previo a su confesión fue engañosa. Había un subtexto que tanto yo como mis hijos ignorábamos por miedo a confrontar lo que entre ellos y yo podría desestabilizarnos. Estaba claro que ni ellos ni yo estábamos realmente preparados para la carga que cada uno llevaba en silencio. A medida que la tensión aumentaba, me di cuenta de que la batalla por abrir nuestros corazones podría no ser solo un acto de valentía. ¿Podría la negatividad que a menudo nos atrapaba en un patrón destructivo ser el catalizador para que enfrentáramos las disputas más desgastantes de nuestras vidas entre nosotros? Mi corazón latía al ritmo de incertidumbre, y me encontraba ante una decisión crucial. Había llegado mi momento de asumir la responsabilidad total en estas dinámicas familiares que se estaban escurriendo entre mis dedos. El dilema se hizo evidente y lo entendí. Debía enfrentar la posibilidad de que, en mi deseo de unir a la familia, estaba ignorando las cicatrices individuales que hermanaban cada uno de nuestros silencios. La pregunta se plantó nuevamente en mi mente como una sombra inquietante. ¿Podría realmente asumir la carga de sus luchas y las mías al mismo tiempo? Con cada palabra intercambiada, lo inesperado se aproximaba. La verdadera batalla apenas comenzaba. El día siguiente, la atmósfera en casa se sentía pesada. Mi hija mayor, Clara, había experimentado un desahogo que la liberó de parte de su carga, pero yo sabía que una conversación honesta y profunda requeriría más que un simple intercambio de palabras. A través de sus ojos vi reflejada una tormenta interna. Ella no solo lidiaba con problemas escolares, sino con la sensación de desamparo que todos, de una manera u otra, habíamos estado experimentando. Mientras desayunábamos, cada bocado se hacía más denso por la tensión. Los silencios volvían a ser incómodos, como si una capa de cristal nos separara. Decidí actuar antes de que esa resistencia se convirtiera en una barrera infranqueable. Clara, me gustaría que habláramos más sobre lo que mencionaste anoche. Creo que mereces un espacio para expresarte. Le propuse, notando cómo su mirada se oscurecía por un instante antes de que, finalmente, asintiera. Mis otros hijos miraron con atención. Esta no era solo su lucha, era la de toda la familia. En la escuela no me siento bien. Todo se ha vuelto muy difícil. Los exámenes, las presiones, y no puedo hablar con mis amigos porque no entienden lo que ocurre, confesó finalmente, su voz llena de una vulnerabilidad que la hacía más real que nunca. Le ofrecí toda mi atención, mientras el peso de mi experiencia también se abría en mi interior. Sé que mis problemas han puesto una carga sobre ti, y lamento no haber estado más presente. Pero quiero que sepas que aquí estoy.
dispuesto a escucharte de verdad. Estoy aprendiendo a enfrentar mis propias batallas, y me gustaría que tú también sintieras que puedes hacerlo. Respiró hondo, y al ver la lucha en su rostro, entendí que había una conexión que debíamos restaurar. De forma inesperada, la mesa se convirtió en un campo de batalla donde cada palabra era un movimiento estratégico. Una vez más, mis hijos compartieron no solo sus preocupaciones, sino sus aspiraciones y miedos encubiertos. Uno a uno, comenzamos a ir más allá de la superficialidad que había marcado los meses anteriores. Al final de la conversación, no solo desnudamos nuestras vulnerabilidades, sino que también descubrimos nuevos matices de amor y apoyo. Ya no éramos enemigos en un campo de guerra. En cambio, empezábamos a construir puentes en medio de riachuelos de dolor y frustración. La incertidumbre seguía presente, pero dentro de mí crecía una chispa de esperanza. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre nuestra jornada de reconciliación, sentía cómo los ecos de la sinceridad aún vibraban en el aire. ¿Realmente habíamos llegado a un punto de no retorno? El verdadero desafío se avecinaba, pues la emoción que acabábamos de conjugar traía consigo la responsabilidad de ser sinceros en cada aspecto y aceptar que la lucha personal de cada uno no solo era parte de su historia, sino también de la mía. Una tarde, mientras llevaba mis pensamientos a un cuaderno, comenzaba a delinear los pasos que deberíamos seguir en nuestra nueva dinámica familiar. La idea de organizar una reunión semanal, donde cada uno pudiera expresar sus sentimientos, comenzaba a tomar forma en mi mente. Sin embargo, sabía que debía realizar esa propuesta con cautela. Mientras reflexionaba sobre cómo llevarla a cabo, una risa inesperada del lado de mis hijos rompió la concentración. El sonido alegre contrastaba con la seriedad de mi estado interno, y la inquietud se cernía sobre mí. ¿Sería yo capaz de sostener una conexión genuina en medio de esas luchas individuales? La verdad me asaltó. Seríamos más fuertes juntos, pero también más vulnerables. La semana próxima marcaría un nuevo capítulo, no solo en nuestras relaciones, sino en mi propia capacidad para afrontar la incertidumbre. El eco de la risa se desvaneció de inmediato, cuando un mensaje en mi teléfono alertó de que una reunión importante del trabajo se acercaba. ¿Podría esto ser el inicio de otro tipo de conflicto que amenazara las conexiones que comenzábamos a establecer? Cerré los ojos y respiré profundamente, preparándome para el siguiente duelo. El tiempo para enfrentar verdaderamente nuestras batallas estaba llegando. La incertidumbre se apoderaba de mí. Representaría ese encuentro con mis colegas una nueva oportunidad o un puente más hacia el desasosiego. El día de la reunión llegó más rápido de lo que esperaba. La mañana estaba envuelta en una mezcla de emoción anticipada y desasosiego. La idea de compartir pensamientos y propuestas con mis colegas me generaba igual partes de esperanza y temor. Quería ser el líder que ellos necesitaban, alguien capaz de guiar al equipo en momentos de crisis. Sin embargo, no podía evitar sentir que, en el fondo, esa misma lucha personal por la que atraviesan mis hijos estaba presente en cada uno de ellos también. Mientras me vestía, me miré en el espejo y tuve un momento de reflexión. Era evidente que estaba al borde de un quiebre, tanto emocional como profesional. Mis habilidades para liderar estaban a prueba, y el peso de mi responsabilidad recaía en mis hombros. Me recordé a mí mismo que en la vulnerabilidad reside una fortaleza extraordinaria, pero la pregunta quedaba:
¿Sería yo capaz de asumir el liderazgo en medio de mis propias inseguridades? Durante la reunión, la tensión era palpable. Mis compañeros intercambiaban ideas, pero había un trasfondo de preocupación que no podía ignorar. Mis pensamientos divagaban hacia lo que había dejar en casa. ¿Había hecho lo suficiente para cultivar esa nueva dinámica familiar de la que me sentía tan orgulloso? Recibiendo las actualizaciones sobre el trabajo, cada comentario me resonaba, recordándome el lugar al que pertenecía, pero a la vez me alejaba de ese espacio seguro que comenzaba a construir en mi hogar. A mitad de la sesión, se planteó un problema crítico que podría afectar a la empresa de manera inminente. En ese instante, algo cambió en mí. Sentí la presión de tener que actuar con firmeza. Sabía que debía hablar, y esta vez no solo como el empleado que esperaba aprobación, sino como un líder que defendía ideas y estaba dispuesto a asumir riesgos. Comencé a compartir mis pensamientos, traspasando barreras de comunicación donde antes había dudas. El proceso fue transformador. Mis palabras fluyeron con una claridad inesperada, expeliendo no solo estrategias, sino también una parte de mi ser. Noté miradas de asombro y quizás reconocimiento. Estaba comenzando a ganarme un espacio donde el temor se convertía en confianza. Durante ese momento entendí que, si quería que mis hijos se sintieran empoderados, también yo debía asumir el desafío. Ser un ejemplo, aunque eso significara exponerse a ser vulnerable. El tiempo de la reunión se acabó, pero el impacto de esa experiencia resonó en mí. Mientras los colegas intercambiaban comentarios, yo elaboraba mentalmente una estrategia para compartir con mi familia lo aprendido. Sabía que ese nuevo nivel de conexión también debía reflejarse en casa, donde cada uno de nosotros enfrentamos nuestras batallas. De regreso a casa, mi mente estaba inundada con ideas sobre cómo llevar el nuevo enfoque familiar a la acción. Una vez en la sala, vi a mis hijos reunidos. La atmósfera que había temido, en lugar de incomodar, me llenó de algo nuevo. Energía. Hoy descubrí algo importante para mí y quiero compartirlo con ustedes, les dije al juntarlos. Sus ojos se abrieron, mostrando curiosidad y expectativa. Finalmente, mientras comenzaba a compartir mis vivencias, sentí que el vínculo que estábamos formando se convertía en una estructura sólida. Nuestras luchas individuales no eran solo caminos aislados, sino senderos entrelazados cuya fortaleza dependía del apoyo mutuo. Justo cuando estaba a punto de terminar, un mensaje en mi teléfono captó mi atención. Era un recordatorio de la próxima reunión con un cliente importante que podría decidir el futuro de mi carrera. La presión se reintegraba. ¿Sería capaz de enfrentar esta nueva situación y seguir nutriendo la conexión con mi familia? Esa pregunta quedó flotando en el aire, y su eco resonó en otros aspectos de mi vida. El momento de la verdad estaba muy cerca, y nunca había sentido que mi fragilidad podría ser también mi mayor fortaleza. ¿Qué decisiones tomaría en el próximo desafío que definiría no solo mi carrera, sino también mi nueva dinámica familiar? Mi corazón latía desbocado mientras esperaba en la sala de la oficina. El eco de mis pensamientos giraba en torno a la próxima reunión. ¿Sería capaz de equilibrar las exigencias de un cliente implacable y al mismo tiempo la nueva dinámica que estaba forjando en casa? La posibilidad de un fracaso en una de esas dos áreas me llenaba de ansiedad, desdibujando el progreso que sentía al haberme abierto a mis hijos. Los esfuerzos de ayer parecían fluir en mí,
como un río que encontraba su cauce. Sin embargo, la presión que se avecinaba no podía ser ignorada. Sabía que la clave estaba en la comunicación. La reunión con el cliente no solo representaba un desafío profesional, era un reflejo de mi crecimiento personal. Tenía que recordarme que había aprendido a ser un líder, no solo en el contexto laboral, sino también en mi vida familiar. Al entrar a la sala de conferencias, me inundó una sensación de familiaridad con la que había tenido que lidiar en la reunión anterior. Mi mente se centró en definir cada punto de la presentación, al mismo tiempo que me preguntaba si mi experiencia no se convertiría en un lastre. La vulnerabilidad define un buen liderazgo, reflexioné, recordando las palabras que le había compartido a mis hijos. Tenía que mostrarles que ser fuerte también implicaba ser humano. Durante la reunión, el cliente era un torbellino de insistencias. Se permitía cuestionar cada punto sin disimulo, su mirada crítica como un rayo que merodeaba al acecho. Mi primera reacción, una mezcla de defensiva y la necesidad de ser comprensivo, me hizo recordar el apoyo que ofrecí en casa. Intuitivamente, decidí aplicar el enfoque reflexivo que había practicado con mis hijos. Escuché atentamente, buscando entender su perspectiva antes de abordar la resistencia. A medida que la conversación avanzaba, y a pesar de la presión, noté que comenzaba a encontrar el espacio correcto para articular mis ideas, sustentando mis propuestas con base en la experiencia de la empresa y el valor que eso significaba. Cada respuesta se convirtió en un ejercicio de destreza verbal, tal como las conversaciones que había tenido en casa. Con cada palabra, veía cómo el cliente bajaba las defensas, aunque el tono permanecía desafiante. Después de una serie de intercambios intensos, una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. Había comenzado a ver en mí no solo un proveedor de servicios, sino alguien que entendía la necesidad de colaboración. La victoria en esa sala se sentía extraña, sabia y reconfortante, pero no tanto como el orgullo que me llenaba al saber que esta experiencia estaba moldeando mi papel como padre. Al regresar a casa, lleno de una energía renovada, me di cuenta de que mi desafío no solo se limitaba al ámbito profesional, sino que también estaba relacionado con la conexión emocional que estaba cultivando en casa. Mis hijos debían comprender que el coraje para enfrentar un conflicto era parte del proceso de crecimiento, tanto en el trabajo como en la familia. Esa noche decidí sentarme con ellos para recordar lo que había aprendido en la reunión. Comencé a explicar cómo cada interacción había representado una oportunidad de aprendizaje, un ejemplo claro de cómo la comunicación efectiva puede cambiar el rumbo de una conversación y, a su vez, de nuestras vidas. Quería que comprendieran que ser un ejemplo no era sinónimo de perfección, sino de valentía. La conversación fluyó y, en un momento de conexión profunda, sentí que cada uno de ellos estaba escuchando con atención. Todo lo que estaba construyendo, las pequeñas victorias que alcanzaba, tenían un impacto tangible en el ambiente familiar. Pero, justo cuando comenzábamos a compartir visiones sobre cómo aplicar estos aprendizajes en nuestra vida cotidiana, el timbre del teléfono interrumpió el momento. Era un mensaje misterioso de un antiguo colega que había dejado la empresa tiempo atrás. «Tengo algo grande de qué hablar contigo», decía el texto. De repente, frente a esta nueva incertidumbre, una inquietud comenzó a crecer dentro de mí. ¿Qué podía revelarme este mensaje sobre mi futuro? Tenía que enfrentar no solo la intriga personal que generaba,
sino también la posibilidad de un nuevo camino profesional que cambiaría todo. En ese instante, comprendí que estaba a un paso de tomar una decisión que podría alterar el equilibrio recién conquistado en mi vida. El mensaje quedó flotando en el aire, pesando sobre mis pensamientos mientras miraba a mis hijos, quienes seguían sumidos en la conversación anterior. La adrenalina de la reunión se había transformado en una curiosidad inquietante. ¿Qué podría ser tan importante?, me pregunté. La incertidumbre se transformó en un impulso, y sabía que debía actuar. Durante la cena, mi mente divagaba. Mientras ellos hablaban de sus días, yo sentía que la distancia emocional había crecido. Había tomado medidas significativas en mi vida familiar, pero este nuevo elemento podría interferir o incluso ofrecerme una oportunidad para un cambio real. No podía ignorar que este mensaje era como un ancla, atrayendo mi atención hacia un futuro desconocido. Esa noche, decidí responder a mi antiguo colega. Mi mente había comenzado a evaluar lo que significaría el cambio, la posible alteración en mis rutinas familiares y la forma en que afectaría el tiempo que pasaba con mis hijos. Pero una sensación de determinación también surgió dentro de mí. Había aprendido a enfrentar la adversidad con valentía, y quizás este nuevo desafío también ofrecía lecciones valiosas respecto a la adaptabilidad. Mientras me preparaba para dormir, la inquietud fue reemplazada por un sentido renovado de propósito. Recordé los valores que había intentado impartir a mis hijos, la importancia de correr riesgos calculados y de abrazar las oportunidades. La toma de decisiones era parte de la vida, y aunque temía las repercusiones de un nuevo camino profesional, sabía que seguir avanzando era esencial. A la mañana siguiente, me desperté con una resolución en mente. Decidí hablar con ellos sobre la respuesta que estaba a punto de enviar. No solo sería un mensaje profesional, sería un ejemplo de cómo las decisiones pueden también reflejar nuestros propios deseos y aspiraciones. Cuando les conté sobre el mensaje y las posibilidades que se abrían ante mí, no lo esperaba. Sus rostros mostraron preocupación. ¿Por qué te arriesgas a volver a un lugar que no te valoró?, preguntó mi hija mayor, su voz temblando con la sinceridad de su preocupación. Esa pregunta me golpeó. Tenía que considerar no solo mi forma de ver el trabajo, sino cómo cada paso afectaba el bienestar emocional de mi familia. ¿Valía la pena exponerme nuevamente a un entorno que ya había dejado atrás? La respuesta, sin embargo, era más compleja de lo que parecía. En los días siguientes me debatí entre la posibilidad del cambio y la estabilidad que había conseguido fraguar en casa. Cada vez que pensaba en la propuesta que emergía, me detenía a evaluar el impacto que tendría. Era un océano de dudas, y dentro de mí batallaban aspiraciones profesionales y la necesidad de ser un padre presente. Ese fin de semana planifiqué una pequeña excursión familiar. Una caminata al aire libre serviría para despejar mi mente y también evaluar el espíritu de mis hijos. La idea era sumergirnos en la naturaleza, lejos de las distracciones cotidianas. Como esperaba, la caminata se convirtió en una fuente de entregas emocionales. Al estar expuestos a un entorno que invitaba a la reflexión, compartieron sus deseos y miedos profundos. Me di cuenta de que ellos también estaban navegando por sus propios desafíos. Al finalizar el día, mientras contemplábamos el atardecer, la conversación giró hacia el futuro. Mis hijos expresaron sus inquietudes sobre el cambio y lo que significaría para la familia.
En un momento crucial, reflexioné sobre mis propias ansiedades. Era un recordatorio de que cada uno de nosotros lucha en sus propios términos, y que abrir el diálogo sería esencial para navegar juntos. Sin embargo, antes de que pudiera expresarles las decisiones que estaba tomando, el sonido de mi teléfono rompió la atmósfera tranquila. Era una llamada de mi antiguo colega. «¿Estás listo para escuchar?», dijo con un tono que presagiaba una nueva revelación, que cambiaría el rumbo de mi vida. En ese instante, comprendí que mi próximo paso sería determinante, no solo para mi carrera, sino para el futuro de mi familia. ¿Qué decisiones tomaría? ¿Era el momento de avanzar o de dar un paso atrás? La llamada se tornó en un hilo de ansiedad que se adhirió a mi pecho. Sentí que la adrenalina se disparaba, pero también un frío cuestionamiento sobre lo que estaba a punto de escuchar. ¿Sería una oportunidad de oro o el preludio de un nuevo desastre? Necesito que sepas, primero que nada, que esta vez será diferente, continuó mi colega. Su voz, aunque tranquilizadora, no lograba calmar las preocupaciones que giraban en mi mente. Miré a mis hijos, que aún disfrutaban de la tranquilidad del atardecer, ajenos al dilema que se cernía sobre mí. ¿Era correcto arriesgar la estabilidad por la que tanto había luchado? Pasar la tarde con ellos había sido un bálsamo. Ese diálogo abierto había significado más de lo que había anticipado. Sin embargo, ahora enfrentaba la realidad de una elección que podría alterar el equilibrio que se había logrado con tanto esfuerzo. Entre las ofertas de nuevos proyectos laborales y el recuerdo de cómo había sido tratado en el pasado, la conversación con mi colega se tornaba cada vez más crucial. Decidí adoptar un enfoque estratégico. Tenía que analizar la propuesta no solo desde la perspectiva profesional, sino también emocional. La posibilidad de escalar a un puesto significativo en una empresa que previamente me había menospreciado debía ser sopesada cuidadosamente. Primero, entendí que enfrentaría un entorno lleno de desafíos, pero también de oportunidades para evolucionar. Preguntarme si realmente había cambiado aquel lugar, o si yo había crecido más como individuo, sería clave en mi decisión. A veces, cerrar puertas puede abrir otras, murmuraba internamente como mantra, mientras trataba de equilibrar las palabras de mi colega con mis propios sentimientos. Intenté imaginar lo que implicaría estar en esa posición. ¿Podría encontrar la determinación para enfrentar el pasado? ¿Sería capaz de hacer valer mi experiencia y conocimiento en un lugar que me había fallado antes? La siguiente semana, decidí ser más audaz en mis reflexiones. Consideré hacer un ejercicio de nunca antes realizado: escribir una lista de pros y contras. A medida que las ideas comenzaban a fluir, me di cuenta de que enfrentar las dudas asociadas a mi carrera no solo me desafiaba profesionalmente, sino que también me ofrecía una mirada más profunda a mis deseos y aspiraciones personales. Me senté en la cocina, rodeado de los murmullos de mi familia. Sin embargo, en lugar de sentirme abrumado, la actividad me llenaba de una extraña energía. ¿Qué me impide tomar las riendas de mi vida?, pensé con determinación. Aprendí que las decisiones no siempre son fáciles de tomar, pero usarlas como oportunidad para autoevaluarse es el primer paso hacia el crecimiento. Después de varios días de ponderación, fue el momento de dar un paso adelante. Decidí programar una segunda conversación con mi colega, no solo para escuchar más sobre la propuesta, sino para plantear mis condiciones y expectativas.
Era hora de reclamar mi valor y dejar claro que no volvería a aceptar menos de lo que merecía. No obstante, a la vez que me acercaba a ese nuevo amanecer profesional, la inquietud acerca de las reacciones de mis hijos seguía pesando en mi mente. Una parte de mí anhelaba la aprobación de ellos, la certeza de que comprendían y respaldaban mis decisiones. Más que cualquier otro argumento, su apoyo era lo que realmente me impulsaría a avanzar. Así que decidí hablar con ellos nuevamente. Quería ofrecerles no solo respuestas, sino el contexto detrás de cada decisión. Relatarles cómo estaba dispuesto a transformar esta oportunidad en un aprendizaje, tanto para ellos como para mí. Mientras organizaba mis ideas, el sonido del teléfono me sacó de mi reflexión. Era un mensaje de texto. Lo que busco de ti va más allá de lo profesional. Estoy dispuesto a invertir en el futuro de este proyecto, pero necesito que te comprometas a ser parte de algo grande. La promesa del cambio se sentía tangible y al mismo tiempo, la responsabilidad de ser un modelo a seguir palpitaba con más fuerza que nunca en mi interior. Iba a tomar la oportunidad o dejar pasar esta ola por miedo a caer. La emoción de lo que se venía me llenó, consciente de que el camino ahora parecía definido, pero lleno de riesgos. ¿Sería capaz de surcar esta nueva ola de cambios? ¿Podría demostrar a mi familia que dar el salto podría significar algo mucho más valioso de lo que inicialmente imaginaban? Las decisiones nunca son simples, y menos aún en este viaje para descubrir lo que realmente era importante. La reunión estaba programada para el día siguiente. Mi mente se debatía entre la ansiedad y la expectativa mientras revisaba cuidadosamente la lista de condiciones que había redactado. Cada punto había sido escrito con precisión, recalibrando constantemente mi percepción del valor que podía aportar. La mañana siguiente, el sol se asomaba tímidamente y la luz iluminaba las paredes de mi cocina, creando un ambiente propicio para la reflexión. Era hora de poner en práctica todo lo aprendido. Al entrar a la oficina, el ambiente emanaba un aire de tensión y expectativa. La sala de reuniones estaba llena. Miradas curiosas se cruzaban mientras yo ocupaba mi lugar. Todos conocían los rumores sobre el nuevo proyecto, pero pocos sabían la magnitud de mis ambiciones. Con cada palabra, trataba de comunicar no solo mis intenciones, sino también el deseo de generar un impacto real en el equipo. El tiempo apremiaba, y cada segundo era crucial. Quiero ser parte de este proyecto, pero necesito asegurarme de que mis contribuciones estén valoradas efectivamente. Comencé. La respuesta de mis colegas fue un juego de estrategias. Algunos parecían receptivos, otros escépticos. Cada mirada me atravesaba, y en ocasiones me preguntaba si mi decisión había sido un desatino. Pero algo dentro de mí me decía que no había marcha atrás. Había asumido el control de mi trayectoria. A medida que la conversación avanzaba, noté que había más en juego que solo el proyecto. Era un desafío que se entrelazaba con mis propias inseguridades. Cada interrupción, cada mirada desinteresada, resonaba con mis experiencias pasadas. Sin embargo, mi preparación había sido meticulosa. Comencé a articular cómo mis habilidades y las lecciones que había aprendido en los últimos años podían transformar el equipo. A pesar del ambiente hostil, esa pasión encendida parecía desdibujar las barreras que me habían limitado en el pasado. Durante los siguientes minutos, planteé mis ideas, respaldadas por evidencias gráficas que mostraban el rendimiento de proyectos anteriores.
La convicción en mi voz crecía, y con cada argumento saboreaba un retorno de confianza. Sentía que esa seguridad podía ser contagiosa. No era solo mi futuro lo que estaba en juego, sino también el de mis hijos. Su imagen, su aprendizaje sobre cómo enfrentarse al mundo y cómo podrían construir su propia seguridad personal. Recibiendo feedback, hubo momentos de resistencia, preguntas difíciles que incitaban a la reflexión. Sentí que era el momento de confrontar no solo a mis colegas, sino la voz de la autocrítica que había habitado en mi mente durante tanto tiempo. No estoy aquí para replicar lo que no ha funcionado en el pasado. Estoy aquí para ser el cambio que muchos ignoraron. La firmeza de mis palabras sorprendió incluso a mí. El encuentro concluyó en un ambiente de incertidumbre, dejando planteadas las preguntas sin respuesta. Me retiré sabiendo que había hecho lo que debía. Aún con el corazón aún latiendo, sintiendo la adrenalina que había acompasado cada uno de esos minutos, sabía que había sembrado semillas de cambio. Sin embargo, el camino estaba lejos de despejarse. La perspectiva de que algunas de mis propuestas no fueran bien recibidas me hacía contemplar la realidad dura y fría del fracaso. Pero por primera vez, el miedo no dominaba mi mente. Cuando volví a casa, encontré a mis hijos sumidos en juegos. La calidez de su presencia encendió en mí otro tipo de determinación. Compartí con ellos mi día. No solo los frutos profesionales, sino también la desesperación y la valentía que había tenido que invocar. La conversación se convirtió en un intercambio vital y significativo. Cómo enfrentar adversidades, la importancia de permanecer firmes y, sobre todo, de creer en nosotros mismos. Mientras hablaba, el teléfono vibró. Era un mensaje directo. Necesitamos hablar. Tu enfoque ha despertado interés, pero hay más que debes saber. La curiosidad y la inquietud regresaron con más fuerza. Esta vez sentí la posibilidad de que este fuera el inicio verdadero de un nuevo capítulo en mi vida. ¿Qué secretos ocultaba esta propuesta? Estaba listo para enfrentar deseos y temores que aún no se revelaban. La tensión creció, y con ella la conciencia de que el viaje apenas comenzaba. Los días siguientes a aquella inquietante propuesta marcaron un antes y un después en mi vida. Había tomado una decisión crucial: avanzar en mi carrera, aún a riesgo de desestabilizar la atmósfera familiar que tanto había trabajado por construir. Sin embargo, esa sensación de peligro se tornó en una motivación palpable. En el fondo, sabía que esta experiencia podría servir como un espejo para mis hijos, donde podrían ver la lucha constante por ser mejores, tanto a nivel personal como profesional. El día de la segunda llamada llegó. La conversación comenzó con un tono de respeto y reconocimiento. Mi antiguo colega, quien en el pasado había desestimado mis capacidades, ahora se mostraba abierto, dispuesto a escuchar mis ideas y propuestas. A medida que la conversación avanzaba, noté que la dinámica había cambiado. Las palabras que antes solo se susurraban como promesas vacías, ahora resonaban con un nuevo significado. Había un entendimiento mutuo, una especie de reconocimiento de que ambos habíamos crecido. Al finalizar la charla, sentí que una puerta se abría. No solo porque había logrado defender mis ideas, sino porque había recuperado mi voz. El antiguo sentimiento de impotencia se disipaba, hallando un espacio donde podía realmente demostrar mi valía. Esta experiencia tenía que resonar en mi hogar. Así, decidí compartir cada detalle con mis hijos aquella misma noche. Hoy,
Aprendí que enfrentarse a las adversidades no es solo un acto de valor, sino de autenticidad, les dije mientras nos reuníamos en la mesa. Sus miradas, inicialmente curiosas, pronto se llenaron de interés a medida que les contaba cómo había desafiado las expectativas y reclamado mi lugar en el proyecto. Ver sus ojos brillar mientras escuchaban me llenó de un orgullo indescriptible. Había tomado un riesgo y ahora estaba en el camino hacia un nuevo desenlace. No se trata solo de lo que quiero lograr. Se trata de mostrarles que siempre hay un camino hacia adelante, incluso en medio de la incertidumbre. Continué. Sus reacciones comenzaron a cambiar. Dudas y preocupaciones se transformaron en admiración. Comprendieron que, al abrirme a ellos sobre mis retos, estaba desafiando las mismas barreras que ellos enfrentaban a diario. Y poco a poco, el ciclo de confianza en nuestra dinámica familiar se reconfiguraba. El tiempo siguió avanzando, y con él, nuestras reuniones familiares se volvieron constantes, integrando un espacio donde cada uno podía desnudar sus sentimientos. Mis hijos comenzaron a compartir sus propios desafíos, y nuestras interacciones se llenaron de un aire nuevo, como un susurro esperanzador que entonaba las melodías del apoyo mutuo. Clara, la mayor, se sintió inspirada para abordar sus dificultades escolares con mayor valentía. Si puedes resistir en tu trabajo, yo también puedo enfrentar lo que me pesa, me confesó. Y en ese momento supe que habíamos ganado terreno. Un mes después, llegó la gran presentación del proyecto en el que había estado trabajando. Las interacciones con mis colegas se habían transformado en un proceso colaborativo, donde cada uno aportaba una idea. El día de la presentación, todos teníamos una meta común: hacer que nuestra propuesta fuera lo más sólida posible. La confianza se palpaba en el aire. El eco de mi familia vibraba en mi mente, y su apoyo se sentía como una armadura. Era el momento que había estado esperando, la oportunidad de mostrar a todos lo que realmente éramos capaces de lograr. La presentación fue un éxito rotundo. Las ideas y propuestas fluyeron, y finalmente me sentí valorado no solo como un profesional, sino como el líder que estaba llamado a ser. Recibí elogios, y al final, el equipo celebró nuestra colaboración y los resultados positivos. Había conquistado no solo el respeto de mis colegas, sino también una nueva visión de mí mismo. La transformación fue tanto personal como profesional. Parecía que cada paso dado, cada conversación abierta, cada disputa superada, había hecho de mí un hombre más fuerte. Al llegar a casa esa noche, la calidez y la alegría me envolvieron. Mis hijos eran testigos de esta evolución. «¡Lo lograste, papá!», exclamó mi hijo menor, abrazándome fuertemente. En ese momento, comprendí que no solo había alcanzado un hito en mi carrera, sino también algo más significativo. Había restablecido los cimientos de nuestra conexión familiar. Al mirar sus rostros iluminados, entendí que la verdadera victoria no radicaba únicamente en la carrera que había decidido perseguir, sino en el hecho de que todos habíamos aprendido a enfrentar nuestros propios desafíos, apoyándonos mutuamente en el proceso. Lo que había comenzado como una caída dolorosa, ahora se transformaba en un viaje de crecimiento y realización. Tenía la certeza de que los momentos compartidos habían creado un legado imborrable, un valor que iría más allá de mí mismo. La vida continuaba, y con cada desafío que enfrentábamos, se reafirmaba nuestra unidad como familia. Habíamos hallado una nueva manera de ser.
El camino por delante estaba lleno de oportunidades y por fin todos éramos más fuertes, más valientes y más dispuestos a enfrentar lo inesperado. El encuentro con mi antiguo colega y cada prueba vivida habían puesto a prueba nuestro espíritu familiar, enseñándonos a crecer, a celebrar y sobre todo a saber que nunca estamos solos en esta guerra personal de la vida. No olvides suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que marcan la diferencia. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas transformaciones. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión inspiradora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Sé parte de nuestra comunidad y celebremos juntos el crecimiento personal.